manera de procesar esta información. Puede procesar entre la pendiente, aplicar la calculadora raster, etcétera, etcétera. ¿Sí? Mientras que con un TIN usted no puede hacer eso de aquí. Entonces vamos aquí a ver algunas. Dice el TIN, la estructura más adecuada para construir un MDE, por la capacidad de presentar el relieve complejo con precisión. O sea, en sí un TIN se puede decir un poco más preciso, ¿okay? Pero tiene algunos problemas o desventajas. Dice, genera una estructura de datos difícil de manejar, ¿okay? Cuando usted genera un TIN, ese TIN es realmente muy pesado, ¿no? Incluso simplemente para hacer un zoom, depende del computador, eso toma tiempo, ¿sí? Entonces el TIN más bien se genera por lo general para hacer una representación más visual o vistosa que usted quiera presentar, pero más no para procesar. También nos dice que en un TIN hay ausencia del desarrollo de algoritmos de análisis. O sea, un TIN usted no lo puede analizar, ¿okay? Mientras que un raster, sí. Acá dice que los SIG han optado por usar matrices regulares, que son los raster, en el tratamiento de los modelos digitales del terreno. Dice, son estructuras mucho más simples conceptualmente, o sea, son una matriz donde cada celda tiene un valor, y son estructuras más adaptadas al tratamiento informático, dice que permiten efectuar cálculos y desarrollar modelos con facilidad y rapidez. Eso ya lo hemos visto, ¿no? Entonces, la estructura más adecuada para un modelo digital de elevaciones va a ser un raster, ¿ok? ¿Sí? Entonces, nosotros así lo vamos a procesar, también veremos cómo generar un TIN. Ya, con esa breve introducción, ahora veremos algunos factores que inciden, ¿sí?, en lo que yo les decía de que qué tan preciso puede ser el método de interpolación. O sea, si tomamos como referencia lo de la temperatura del aire en la ciudad, ¿verdad? Yo decía que solamente podemos afirmar que la temperatura exacta es la que está medida en cada estación, ¿no? Ya, si aquí hay una estación, yo acá en este lugar que no hay estación, yo no puedo confirmar 100% de que allí está el valor que se interpoló, porque es un valor estimado, ¿okay? Ya, ahora, esa estimación, cuando se genera la interpolación, una de las variables que nos va a pedir el sistema es cuál es el tamaño del píxel que nosotros queremos generar, ¿okay? Entonces hay un estándar para eso, ¿sí? O sea, ¿cómo establecer el tamaño de píxel? ¿Okay? Dice, la elección del tamaño de píxel es una decisión clave en el modelo de datos raster. Su importancia radica en la pérdida de precisión que se deriva del tamaño de un píxel determinado y en las consecuencias que puedan tener para parámetros extraíbles del MDE. Lo que quiere decir aquí es que si usted genera un tamaño de píxel más grande o más pequeño, eso va a influir en si es que cada valor estimado tiene más error o menos error. Error van a tener, ¿sí? Pero hay que tratar de minimizarlo. Entonces, una de las variantes que nosotros vamos a calcular es esa. Por ejemplo, ¿qué pasa si aplicamos el mismo tamaño, el mismo método de interpolación, pero con distinto tamaño de píxel, para ver cuál tiene menos error? ¿Okay? Y aquí nos dice que si es que nuestro MDE tiene errores significativos, todas las variables que deriven ustedes de allí, la pendiente va a tener error, la orientación va a tener error, su delimitación de cuenca hidrográfica va a tener más error. Entonces, sí vale analizar en el momento de generar un MDE cuál de ellos sería el mejor para trabajar con él, ¿no? Ya, el estándar dice que 1/5 de la distancia más pequeña
entre los dos elementos más cercanos, dice allí. ¿Sí? ¿Cuáles son los elementos? Van a ser los puntos. ¿Okay? Entonces, si usted tiene una capa, imagínense que tiene una capa de 1000 puntos allí en su área de estudio. Entonces, lo más sencillo para ver cuál es la distancia más corta podría ser hacer un point distance, tener una matriz de distancias y ver cuáles son los dos más cercanos, ¿no? Y sobre esa distancia que hay entre los dos, dividido para 5, ¿no? Entonces, si la distancia más pequeña entre dos puntos de su capa es 10, el tamaño de píxel entonces sería 2, ¿no? 10 dividido por 5 sería 2. Entonces, esa sería la forma en cómo seleccionar el tamaño de píxel. Ahora, ¿qué sucede si es que tenemos un tamaño de píxel muy pequeño? Nuestra estructura, nuestro raster que generemos, en cambio, va a ser muy pesada, ¿sí? Por ejemplo, si usted genera, digamos que tiene dos métodos de el mismo método de interpolación, pero en el uno va a configurar un píxel de 10 metros, ¿sí? 10 metros de píxel de salida, y en el mismo método de interpolación solamente va a cambiar el tamaño de píxel, le va a poner 1 metro. ¿Okay? ¿Qué va a suceder? Que el de 10 metros quizá va a pesar, se me ocurre, 5 megabytes en su computadora, pero el de 1 metro quizá va a pesar 40 megabytes. Entonces, esa es una desventaja de disminuir el tamaño de píxel. El resultado va a ser más pesado, digamos así. Ya. Entonces, quizá no siempre hay que obedecer el estándar, sino que hay que buscar un equilibrio entre que no sea tan pequeño, pero también minimice el error, ¿no? Entonces hay que ver allí, analizar esas variables. Bueno, aquí está mencionado, dice: la disminución del tamaño del píxel implica un incremento en el volumen de datos, mayor tiempo de procesamiento. Eso también es importante, mayor margen de error. ¿Okay? ¿Por qué? Porque supongamos que nosotros en el aula tenemos aquí, ponemos 4 sensores de temperatura, uno en cada esquina, ¿no? Ya. Y dividimos inicialmente el aula en cada metro que sea un píxel, de resolución espacial de 1 metro, ¿no? Entonces, 1, 2, 3, etc. ¿no? 6, por ejemplo, 6 metros por 6 metros. Entonces, aquí habría 36 píxeles a interpolar, ¿no? Ya. Pero, ¿qué sucede si es que cambiamos? Decimos cada píxel 50 centímetros, ¿sí? Entonces, allí va a ser, serían 12, 144, ¿no? 144 píxeles en el aula, ya. Entonces, si son más píxeles, van a ser más valores aproximados, ¿sí? Más valores a interpolar. Entonces, al ser más valores a interpolar, va a haber más probabilidad de que haya error, ¿sí? Entonces, eso es lo que menciona allí el tercer punto, ¿sí? Mayor margen de error en la interpolación, mayor número de píxeles interpolados. Luego dice, modificación en las características de los parámetros derivados, es lo que ya se mencionaba, ¿no? Si es que varía el tamaño de píxel, no los resultados, no, la pendiente del terreno no va a ser la misma, o sea, va a haber variaciones. Entonces hay algunas cuestiones allí que hay que considerar. Dice, a mayor tamaño de píxel, las pendientes mayores se suavizan y disminuyen las pendientes menores, ¿no? Entonces ese es un impacto que acarrearía disminuir el tamaño del píxel. Dice, por lo general se elige, eso es lo que le decía, el tamaño de píxel mínimo que a su vez dé lugar a un MDE manejable, ¿sí? O sea, no tiene que ser tan pequeño, pero tampoco tiene que
introducir, o sea, ni muy pequeño ni muy grande, hay que ver un equilibrio ahí. Ya. Entonces vamos a empezar a trabajar, ¿sí? Ustedes en la carpeta vectorial tienen una carpeta que se llama interpolación, ¿okay? Tienen algunas capas, ¿no? Uno dice cotas, otro dice curvas y otro dice lomas. ¿Sí? Entonces vamos a revisar la tabla de atributos de cada una de esas capas. Esta no nos serviría porque no tiene la elevación. Esta que dice lomas. Esta que dice cotas, esta sí tiene una columna que se llama altura. ¿Okay? Tiene una capa que se llama cotas. Y la elevación del terreno se encuentra en un atributo que se llama altura. Y aquí tengo una capa de curva de nivel donde también coincide que también se llama altura, coincide, en este caso coincide. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a unir ambas capas teniendo como resultado una sola capa de puntos. ¿Okay? Ahora, las cotas no hay que hacerle ningún procesamiento porque ya está como puntos, ¿no? Pero las curvas de nivel sí hay que transformarlas. Entonces las vamos a convertir de líneas a puntos, donde cada vértice de curva de nivel va a ser transformado a un punto. ¿Okay? Cada vértice de curva de nivel va a ser transformado a un punto. ¿Sí? Ahora vamos a limitar un poco el área de estudio, ¿sí? Para que no se nos demore tanto los procesamientos que vamos a hacer. Profesor, Diga. la curva, ¿qué la sacó? Aquí en la carpeta que dice interpolación, dentro de la carpeta Puerto Viejo. Aquí dice curvas. Allá. Ya, entonces, miren, voy a seleccionar esta zona rectangular. ¿Sí ven? Esto de aquí, lo voy a seleccionar con la herramienta de selección manual. Por ahí. ¿Sí? Y me voy a exportar dos nuevas capas, ¿no? De cotas y de curvas de nivel, para solamente trabajar en esa zona.
solo me quedé, sí, seleccioné y exporté dos capas con las curvas de nivel y cotas de esas zonas. ¿Okay? Entonces, como dije, las cotas ya están en geometría a punto, no necesito hacer ningún procesamiento, pero las curvas de nivel debemos transformarlas a punto. ¿Okay? Entonces vamos a buscar una herramienta que nos sirve para ese fin, donde lo que vamos a hacer es transformar los vértices de cada línea a geometría punto. Este de aquí, dentro de Data Management Tools, Feature Vertices to Point. ¿Okay? Entonces, esta herramienta para qué sirve? Para transformar los vértices de una capa a puntos, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos muchísimas curvas de nivel. Entonces, imagínense cuántos puntos van a resultar de hacer esa transformación. Toma la capa de entrada, las curvas de nivel. El nombre de capa sería curvas, puntos. Y aquí me pregunta qué puntos quiero transformar o convertir. En este caso son todos, pero puede haber capas que en algún momento ustedes solamente necesiten el punto inicial, el punto final o el punto medio. Puede suceder, ¿ok? En este caso vamos a transformar todos los vértices. Entonces ahí vamos que procese. Mientras procesa, el paso siguiente que hay que hacer, si ya tenemos las dos capas de puntos, ¿okay? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es unir esas dos capas de puntos, ¿no? Eso lo podemos hacer con un merge. Tenemos las dos capas de entrada, ya tendríamos una nueva capa con un atributo que se llama en este caso altura, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a generar una sola capa donde van a estar las cotas y los vértices de las curvas de nivel, y esa va a ser nuestra capa de puntos de partida para generar el proceso de generación del modelo digital de elevación. Profesor, podría repetir nuevamente desde el inicio. Era un problema con el programa, está muy lento, entonces nos quedamos atrasados. ¿Qué pasó? Que nos quedamos eso de curvas, ya al inicio. Es que tenemos un problema con el programa, está muy lento. Ya, las curvas sí hay que transformarlas a puntos. No, antes de eso, usted hizo una selección. Ah, ya, yo seleccioné
Incluso si haga lo siguiente, si es que se le demora mucho, entonces no seleccione todo lo que yo seleccioné, seleccione menos. A ver, voy a poner una trampa. O sea, me refiero a lo siguiente. Yo seleccioné. Yo seleccioné manualmente toda esta zona de aquí. Entonces usted seleccione solamente una porción, creo que sé, por ahí. ¿Sí? Nada más. Ya, entonces eso exportelo a data export data o genere una nueva capa de eso. Por ejemplo, si ver todo lo que esté vacío y hacer un field calculator para decir que esta elevación pase acá para unificar todo en una misma columna. ¿Sí? Hay que ver la forma de pasar todo a una misma columna. La dificultad que se presentaría tener la elevación del terreno en sus columnas de distintos nombres. ¿Qué puede hacer usted para evitar eso? Antes de hacer el merge, crear una columna con el mismo nombre en todas las capas, ¿verdad? Y pone que eso sea igual a la columna original, y al hacer el merge ya no va a tener ese problema de luego de estandarización. Y en este caso no habría problema. Ok, ahora, ¿qué sucede aquí? Cuando transformamos las curvas de nivel, la curva de nivel es una curva cerrada, una línea cerrada, ¿verdad? Donde el punto inicial de esa línea va a ser el mismo que el punto final, ¿no? O sea, el punto donde inicia la curva de nivel, arranca la curva de nivel, da la vuelta y llega al mismo punto, ¿verdad? Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Pues que posiblemente tenemos puntos duplicados. O sea, hay al menos en cada curva de nivel dos puntos que coinciden espacialmente. ¿Sí? Entonces tenemos que quitar esa duplicidad espacial. ¿Ok? ¿Cómo? Investiguen cómo hacer eso. ¿Sí? Claro, en las curvas de nivel el punto inicial y el punto final son el mismo. ¿Sí? Entonces van a ver aquí en esta nube de puntos resultante del merge, van a haber puntos que espacialmente están ubicados en el mismo lugar y que tienen la misma altura, o sea, son los mismos puntos. Se tiene dos veces el mismo punto en el mismo lugar. Entonces hay que ver cómo quitar esa duplicidad. Consulte su máster. Les voy a dar una pista para no demorarnos. Hay una herramienta que se llama Delete Identical. ¿Ok? Consulten cómo funciona esta herramienta. Delete, delete. ¿Ok? ¿De qué? Delete Identical. Delete. Sí, ¿cómo se de eliminar? Hasta ahora no hemos hecho nada de la generación de DMD, solamente estamos preprocesando los datos. ¿Okay? Elimina los números de la tabla, dice. Que sea evidente. El internet. Ya, pero ¿en base a qué? En base a valores idénticos en una lista de campos.
Ya, en esa capa resultante, ¿cuál sería el valor idéntico? La altura. Ya, pero si eliminamos todos los... No, sería la posición. Por eso. Ya, entonces habría que hacer algo en esta capa para que en base a la posición vea, elimine los que tengan la misma posición. Agrego una capa y pongo, o sea, es active. ¿Ya? Pongo un active y ahí le pongo field calculator y ahí le pongo el doble. ¿Ya? ¿Verdad? Y de ahí le digo que me dé la posición. No, podemos identificarlo con el FID. O sea, sí, lo que menciona la señorita está bastante correcto. Habría que añadirle dos columnas, Para que hacer calcular geometría y ponerle en la una la coordenada X y la coordenada Y. Entonces, los que tengan la misma coordenada X y la misma coordenada Y van a ser los mismos puntos, ¿no? Entonces, en base a esos dos nuevos atributos, le vamos a decir que los quite a todos los que sean duplicados, ¿ok? Ya, entonces, vamos a ver, yo en mi caso, yo aquí en esta capa de atributos tengo, en la tabla, perdón, tengo 796.723 puntos, ¿ok? Luego de haber realizado el merge. Entonces vamos a buscar esa herramienta. Está aquí. Dice, pero no deberíamos primero hacer lo de la tabla. sí, correcto. Ya, entonces aquí está la altura. Añadimos dos columnas. Coordenada X, doble, 10, 3, ¿Quiere ser claro por qué estamos generando estas columnas? Ok, para saber la ubicación ubicada, ¿no? Aquí calcular geometría y le digo que calcule la coordenada X en metros. Como son muchos puntos, se va a demorar un poco, ¿no? Entonces, como usted ve, aquí hay una secuencia de pasos, ¿no? Primero, en ese caso solo tuvimos dos capas, ¿no? Una capa de línea y una capa de puntos, ¿sí? Pero si son 3, 4, 5, todos tienen que ser llevadas a geometría punto. Lo que tenemos que tener claro allí es qué columna en esas capas tiene la elevación del terreno, ¿ok? Entonces, antes de hacer el merge, que es recomendable que haya una columna con el mismo nombre en todas las capas que tenga la elevación del terreno, para que en el momento que usted haga el merge, la elevación del terreno se guarde en la misma columna, ¿okay? Luego que usted tenga esa capa de puntos unificada, hay que quitar los puntos duplicados, ¿sí? Puntos duplicados espacialmente, ¿okay? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora.
Para eso vamos a utilizar la herramienta de identical. ¿Qué es lo que hace esa herramienta? Es eliminar duplicidad en base a los atributos duplicados, ¿no? Sí, pero como nosotros queremos quitar elementos duplicados en base a su posición, tenemos que generar la posición en base a las coordenadas X y Y. Entonces la herramienta de idéntica nos va a permitir configurar, nos va a decir, ¿quieres eliminar elementos duplicados en base a qué atributo? Entonces ahí nosotros vamos a configurar dos atributos. Vamos a decir que lo haga en base a la columna X y en base a la columna Y. O sea, que quite todos los puntos repetidos que coincidan en la coordenada X y Y. Ya, ahí se generó la coordenada X. Verifiquen por lo menos que no tengan nada seleccionado, porque si no solamente se va a generar si tienen la selección. Profesor, usted le puso 10 de precisión 3, ¿cierto? Sí. Ahora la coordenada Y, aquí tiene que cambiar, ¿no? Primero hicimos coordenada X, ahora coordenada Y. Entonces,